Aquí empieza Universo Iker, con Iker Jiménez. Como casi todo el mundo, imagino que me he enfrentado muchas veces con la muerte. Porque pienso que enfrentarse a la muerte es, en el fondo, como humanos, ser consciente de su presencia, no invisibilizarla, saber que está ahí y, sobre todo, reflexionar sobre ella. Vivimos en un mundo donde se esconde la muerte, donde no queremos ver la muerte. Somos la primera generación temporal, hablo del último siglo, que se tapa los ojos como el niño ante la muerte. Da la impresión de que todas las culturas que en el mundo han sido tenían una visión ligeramente diferente. Impresiona la muerte. Y seguramente, conforme uno va cumpliendo años, las dimensiones, lo abstracto de su primera idea, va conformándose como algo más rotundo, más presente quizás. No creo que agobiante o causa de temores, pero sí muchas veces de sorpresa. Y no os lo voy a negar. Esta noche, porque estoy realizando este programa en mitad de la noche, aunque vosotros lo recibáis en cualquier momento del día, resulta que sí que me siento, no voy a decir abatido, pero sí impresionado una vez más por la muerte. Mi oficio de periodista me ha permitido acercarme a la muerte de una forma quizá diferente, singular, porque todos podemos pensar en la muerte en determinadas ocasiones, aunque es verdad que hoy en día lo que se nos impone es no pensar precisamente en la muerte, para acabar así convencidos de que seremos eternamente jóvenes, para dar un extraño sinsentido al sentido de la vida. Eso pretenden, o pretendemos, como modelo evolutivo. Queremos no morir, queremos vivir. Sabemos que vivir en el fondo es un milagro. Si no lo sabemos racionalmente, nuestras células o nuestra ánima lo sabe, lo entiende, no quiere morir. Porque el morir sigue siendo el mayor misterio. Pero como digo, a pesar de la corriente general que nos dice que no hay que pensar en la muerte, yo he tenido la oportunidad, a nivel personal, pero sobre todo a nivel profesional, de contar muchas muertes. Muertes de amigos, muertes de conocidos. Y como os digo, sí que estoy francamente azorado por la última noticia que realmente hemos sacado en las redes, en Nave del Misterio, en Radioset. Sabéis que está todo conectado, interconectado en este proyecto nuevo y tan personal. Y he visto el impacto, ¿no? De inmediato, cuando alguien ve que una persona ha muerto, la conozca mucho o poco, de repente se ha establecido una especie de muro infranqueable. Hablábamos hace poco del hombre prehistórico y de lo que él debía sentir, o la mujer prehistórica. De pronto el compañero era una cosa inerte. De pronto lo que era vida, lo que era inteligencia, lo que era creatividad, ya era solo materia. Había ocurrido algo que nadie entendía. Y yo os decía, hace un par de semanas tan solo, que ese no entender sigue exactamente igual. Si interesa el misterio a la gente, si el misterio en su amplio concepto tiene fuerza, es porque precisamente esas preguntas antiguas, remotas, esas preguntas genesiacas iniciales, nadie ha sabido responder. Nadie ha sabido dar una ecuación, una fórmula, una respuesta. No sabemos lo que es la muerte, pero sabemos que tenemos dos certezas. A lo largo de nuestra vida tenemos dos certezas. Y si pensamos y reflexionamos, son tremendas. Que un día nacimos y que otro día moriremos.
He contado la muerte y la he vivido de amigos muy próximos, de familiares, de personas a las que quería mucho, como todos, ¿no? Como todos. Y sin embargo, esta noche, desde la buhardilla y mirando al cielo oscuro y mirando las copas de los árboles, yo me quiero acordar y quiero homenajear y quiero en su figura ensalzarla de muchos otros del mismo tipo, ¿no? Un reportero regional, un periodista local, un hombre enamorado de su oficio y que, como ya adivinaréis, se nos ha marchado demasiado pronto. Tan pronto que sobrecoge. Tan pronto que uno no entiende nada. Tan pronto que a veces los parámetros que uno cree vislumbrar de lo que es el misterio, la vida, su sentido, se convierten en eso, en lo contrario, en un absoluto sinsentido. Porque este hombre no era especialmente amigo mío. Yo lo consideraba uno de los nuestros, claro. Y creo que el sentimiento era totalmente recíproco. Pero no era una persona de ver todos los días, ni mucho menos. Era una de esas personas, como tantas que también se me han ido, que podías contar con ellas. Nada más y nada menos. Porque quizá muchos, incluso seguidores del programa, no les diga mucho Nacho Mirás, el nombre, el apellido. Intervino en muchos programas de Cuarto Milenio, no solo en plató, que también estuvo, por supuesto, sino en algo que es más importante que el plató, que es el pergeñar, es el ayudar, es el buscar, es el ayudar a nuestros reporteros, a nuestros queridos reporteros cuando van a un lugar, pues siempre cuentan con ayuda, o casi siempre, de personas entusiastas, os lo aseguro, muchas veces a cambio de nada. Esa es la grandeza de lo milenario, que es que la tele que hacemos yo creo que no se parece a ninguna. Allá donde vamos en España, siempre hay alguien que tiende la mano, y tiende la mano solo con una contraprestación: le entusiasma formar parte de esta familia. Acceda a esa familia cada 2 meses, cada 3 meses, cada medio año o cada semana, da igual. Se siente parte de un gran organigrama, se siente una célula importante dentro de una entidad con vida propia, singularísima. Nacho Mirás era uno de los nuestros. Como lo era Pepe Ortiz, nuestro querido amigo sevillano, y tantos otros, ¿no? Pero el nombre de Nacho Mirás, o en el de Pepe y tantos, está reflejado pues el oficio, el maravilloso oficio, el mejor oficio que yo conozco: contar las cosas, escritas, con la radio, con el vídeo, con la tele, como queráis, pero contar las cosas del mundo, asombrándonos al mismo tiempo. Nacho era uno de esos. Y digo era porque un tumor cerebral a los 44 años se lo ha llevado, dejando esposa y 2 hijos, según me cuenta su mejor amigo dentro del equipo, que era Paco Pérez Caballero, otro de esos bravos, ¿no?, del reporterismo. Mi amigo Paco me comunicaba la noticia desconsolado y yo entendía su dolor, y eso que Paco es una persona poco dada a las expresividades excesivas, ¿no? Por eso cuando las personas que no son como yo, por ejemplo, que soy muy expansivo, cuando las personas más calladas, cuando las personas más racionales, si se quiere, demuestran su dolor, como no es habitual, pues nos sobrecoge. Y Paco estaba muy tocado porque un amigo suyo, un amigo de siempre, porque casi es una vida lo que llevamos en el programa Cuarto Milenio, un amigo de los del principio, siempre estaba ahí, siempre la mano tendida al llegar a Galicia, siempre el dato compartido, siempre la búsqueda, siempre no te preocupes, Paco, que yo os voy a ayudar. Era uno de los nuestros. Y a lo mejor, quién sabe, esto le llega. A lo mejor, quién sabe, en ese viaje que ¿a dónde va, Nacho, ese viaje? ¿Dónde estás ahora, amigo? Yo lo decía imaginándome al Homo naledi, al Homo prehistórico, observando al compañero muerto en una caverna, y no me imaginaba que en apenas 7 días iba a tener que lanzar las mismas preguntas por un amigo. No nos vimos muchas veces, me imagino que una 12 de veces o quizá menos, pero sabíamos que podíamos contar uno con el otro. Tenía mucha más afinidad, mucha más amistad con miembros del equipo, porque cada reportero hace su propia familia de informadores, de confidentes, entre comillas, de colegas auténticos, a todos los niveles. Yo tengo muchos de esos colegas que nunca me han fallado, ¿no?
Espero que puedan decir lo mismo de mí, que nunca nos hemos fallado. Y Nacho era uno de esos. Y una de las últimas imágenes que tengo de él es hace no tanto tiempo, en Milenio 3, en un programa que hicimos en un lugar especial, ¿no? Y que ahora cobra un sentido potentísimo para mí. Y que me sobrecoge bastante, ¿no? Recordarlo. Imaginaos un cementerio con los nichos al aire, antiquísimo, en la noche de Santiago de Compostela. Celebrábamos el Camino de Santiago. Habíamos acompañado con la serra a unos peregrinos que terminaban Ultrella, ¿no? El camino hacia el más allá, el camino iniciático. Y allí en la noche, sin techo, allí en la noche en pleno cementerio, montamos un programa. Estábamos en Galicia, no tuvimos la menor duda. ¿A quién hay que llamar? A uno de los nuestros, a nuestro amigo Nacho Mirás. Ahí estaba a mi lado, con la noche fría, y los peregrinos, no muchos, porque era una especie de evento reducido, ¿no? Era una cosa rarísima que hicimos y muy mágica. Estaban sentados en cuclillas, los estoy viendo bajo las estrellas, ni más ni menos que en el campo de las estrellas, Compostela. Y ahí estaba Nacho contándome sus historias, siempre revolviendo en la Galicia mágica, en la Galicia a veces del crimen, en la Galicia ancestral. Él hubiera disfrutado, seguro, como buen gallego y buen seguidor del misterio, curtido en la voz de Galicia, de la noche de ánimas que se avecina, ¿no? Y ahora, ¿dónde estará? Me lo pregunto mirando directamente a los ojos de la noche. ¿Dónde está el amigo que ya no está? ¿Siente y piensa esa energía? ¿Se ha desprendido de alguna forma del cuerpo material? Me estoy haciendo las mismas preguntas que los filósofos griegos, que los pensadores romanos, que los eruditos árabes. Y tengo la misma respuesta, la total y absoluta incertidumbre. Por supuesto que han muerto muchas personas mucho más cercanas a mí que Nacho Mirás, pero cuando muere un reportero local, cuando muere un periodista local, muere algo importante y algo bonito y algo en lo que yo creo, y algo que mantiene vivo el misterio y la búsqueda y la pasión por hacer las cosas y no hacerlas de cualquier forma. La última vez que supe de Nacho, había hecho una columna, me mencionaba con su estilo casi sarcástico, y gracias a eso le llamábamos y volvíamos a tener un caso maravilloso en Cuarto Milenio hace nada, la pasada temporada. Uno de esos que cubrió mi amigo Paco, yendo allí, preguntando a los convecinos. Una vez más, todo lo había generado ese amigo, ¿no? Porque sigue habiendo entusiastas en cada provincia española, sigue habiéndolos, más o menos conocidos. Y cuando Paco me escribía y me decía, Iker, 44 años, un tumor, deja esposa y 2 hijos, es como que se le desencuaderna un poco todo, ¿no? Y es posible dar cierta luz a través de las ondas y no solo pesimismo esta noche en la que nos visita de alguna forma la muerte. En el fondo es el mismo dilema. Hay luz y hay sombra. Hay viaje y hay incógnita. No sabemos qué pasa. En cuanto la muerte se presenta de una forma tan rotunda e inesperada, a pesar de que Nacho, por ejemplo, en su caso particular, ese tumor lo había abordado pues como solo podía hacer una persona de su talante y su optimismo, ¿no? Que eso sí que da envidia. Eso sí que es el éxito. ¿En qué sentido? En los peores momentos de la vida, ser optimista, no querer que los tuyos sufran, superar las circunstancias. Incluso hizo un blog donde iba contando, ¿no?, cómo convivía hasta con cierto humor, sobre todo yo diría cierta grandeza, su batalla, ¿no? Su batalla injusta, que esa es otra. La batalla injusta, esa lotería o qué, inesperada y macabra y sobre todo incomprensible. ¿De qué depende esa lotería? ¿De qué depende ese bombo con muchos números? ¿De qué depende? Yo lo que sé es que precisamente la sociedad en la que vivimos, que en el fondo yo no me siento fuera. Intento ser muy Quijote, pero no me puedo sentir fuera porque formo parte de la sociedad. Esa sociedad hace que no nos preguntemos precisamente lo que estamos lanzando ahora mismo al cielo.
en forma de mensaje o a las redes, como queráis. Que no nos preguntemos esto, porque preguntarse esto es preguntarse por el sentido de la propia existencia. Profundizar y analizar es abandonar los terrenos donde quieren que estemos. Existe una corriente ultramaterialista que quiere que no nos preguntemos por la muerte y que asumamos que somos solo un atajo de células de materia, milagrosa y maravillosa en mi opinión, pero que se apaga y ya está. ¿Vosotros creéis eso? Yo no sé qué pensar, pero desde luego mi interior, ingenuo, dirán algunos, yo creo que puede ser ingenuo, pero también os aseguro que está labrado con miles y miles de horas de lectura de personas mucho más sabias que yo y muy diferentes en sus planteamientos. He leído a creyentes absolutos en el alma y he leído a escépticos ultra racionales como Dawkins y tantos otros, ¿no? Porque creo que nadie tiene exactamente eso que se llama la razón completa. Y cuando llega la muerte, ¿sabéis lo que pasa? Que por lo menos yo solo tengo una evidencia. Que cómo va a haber gente que diga que más o menos todo tiene cierta lógica. ¿Cómo puede haber gente que defienda que todo tiene unas normas y unas leyes cuando lo más fundamental, cuando la vida y la muerte se solapan, se juntan, danzan en una extraña situación que no entendemos? ¿Cómo es posible que la muerte que nos demuestra que la vida es no saber nada, la muerte que nos demuestra que la vida es no comprender en el fondo nada muy bien, y la muerte sabemos que está? ¿Cómo es posible entonces que haya gente que sea de ideas fijas? ¿Cómo es posible que haya gente que se crea que tiene de verdad la razón? ¿Cómo es posible que haya gente que vaya dando sopas con ondas o vaya dando lecciones de lo que es verdad y lo que no? Si la última y tremenda verdad de la muerte lo que nos demuestra es que no sabemos nada, ni para qué estamos aquí realmente, ni cuál es el sentido de vivir para morir. ¿Cuál es el sentido de vivir una vida? ¿Para qué? ¿Para simplemente procrear y dejar nuestro legado? ¿Para que esto siga hasta cuándo? ¿De verdad tiene un sentido? Tiene mucho sentido que tú tengas una familia, tengas 2 niños, seas un entusiasta, seas una buenísima persona y algo te designe una fuerza para algunos, ¿no? No puede ser nada divino, o para los más religiosos algo divino te designe para que cortes todos los afectos y tú puede que vayas a un lugar más libre y más luminoso y puede que vayas a una trascendencia que no podemos ni entender, ¿de acuerdo? Lo admito y hasta lo creo. Pero ¿y los que se quedan aquí? ¿Es justo para ellos? Es verdad que estamos hablando en parámetros humanos, parámetros que no tienen mucho que ver con el misterio profundo de las cosas. Es a lo que voy. La muerte, sobre todo inesperada, sobre todo en gente más o menos joven, sobre todo de forma que te da un zapatazo en el alma, esa muerte que existe evidentemente, que es permanente, que nos ronda, esa muerte lo que te está demostrando es que el pensamiento y el conocimiento humano está tan lejos de las fuerzas primigenias de la naturaleza, está tan lejos de su propio sentido. El sentido humano racional y lo que vosotros queráis está tan lejos de comprender lo incomprensible de la vida y la muerte. ¿Por qué se vive y por qué se muere? ¿Por qué le toca a uno de esa forma? ¿Por qué la casualidad sobre la casualidad puede generar que una vida plena y maravillosa e importante para los que están en ese momento con él no solo es la vida de uno, sino cómo influye en los que están, cómo será de traumático o de revelador, quién sabe, para los que están a tu alrededor? Cualquier muerte genera un pequeño gran seísmo en los lazos de amistad, en los lazos familiares, en personas y por ejemplo en divulgadores, porque habrá personas que a Nacho le echarán de menos con sus crónicas periodísticas, que eran parte de su rutina, que formaba parte de su familia aunque nunca se hubieran visto ni estrechado la mano. La muerte modifica, tira nuestro castillo de naipes. Y algunos creen que el castillo de naipes es sólido, es lo alucinante. Hace unas horas mi querido amigo y camarada y compañero de fatigas, Guillermo León, me decía aquí, en este mismo lugar, cómo él se asombraba de esas personas que creían que su vida iba a ser siempre igual, lineal,
que estaban convencidas o las habían convencido de que iban a trabajar hasta los 65 años en el mismo sitio. Eso ya empieza a ser muy difícil, ¿no? De que su vida iba a ser así, asá, programado casarse dentro de X años, tener hijos dentro de no sé cuánto, su trabajo. Y él los miraba con la desconfianza de quien sabe, de quien intuye mínimamente que la vida tiene unas normas, unos sorteos, unas loterías, unas complejidades que no tienen nada que ver con nuestra idea. Y es lo que yo pretendo contar esta noche. La diferencia entre lo que cuentan hasta los más sabios o los que se creen más sabios y luego la fuerza tremenda de la realidad, de la naturaleza, de la vida, de la muerte, de la luz y de la sombra. No tiene nada que ver lo que nosotros podamos creer real o irreal con sus designios. Por tanto, caben todas las posibilidades. ¿Cómo negar que no pasen cosas? Por ejemplo, ¿por qué negar que nuestro amigo Nacho y tantos otros amigos no están ahora mismo de verdad escuchándonos y sonriendo y sintiendo esto en algún otro sitio al cual ojalá nosotros vayamos también en su día cuando nos toque? ¿Alguien de verdad puede negar que lo que es el alma humana, la energía, la luz que transporta nuestra entidad, yo qué sé, ¿alguien puede negar con rotundidad que eso no existe? Al mismo tiempo es verdad, podríamos decir, y alguien puede afirmar que eso existe y que a lo mejor hay una especie de infinita nada. ¿Cómo entender la infinita nada? Ya, ¿y cómo entender el universo infinito? Lo decíamos hace 7 días, ¿no? Pensar en la muerte te lleva a hacerte preguntas que no son cómodas. Pensar un rato en la muerte y en que tú eres un ser mortal te lleva a universos que no son cómodos y que lo que yo sé es que son molestos para muchos, para la forma de vida que tenemos. Por tanto, si quieres ir a contracorriente es interesante pensar esas cosas. Pensar quién soy, para qué estoy aquí, durante cuánto tiempo estaré. ¿Merece la pena de verdad no tomarse la vida como un milagro diario? Qué difícil es luego, ¿verdad? Hacer caso de estas premisas que suenan tan bonitas cuando uno recibe un mazazo y se pone consciente y trascendente. Y luego cómo se va olvidando todo, cómo se va diluyendo, ¿no? Como digo muchas veces, como azucarillo en agua, cómo volvemos a la rutina, a quejarnos por no sé qué, a meternos en el sumidero de los problemas cotidianos. Claro, es que somos humanos. Lo difícil es pensar cada día de verdad que es un milagro, que es un regalo que desenvolvemos. Me impresionó mucho hacer el trabajo de Félix, que es lo mejor que hemos hecho, creo yo, porque en el fondo, la gran filosofía felixiana, lo más importante de este hombre, lo que nos contaba, creo yo, es que la vida es un milagro, creas o no en los milagros, que la vida es algo irrepetible tal y como se nos da, aunque haya otras vidas, no van a ser nunca como esta, que tienes que tener conciencia, amigo y amiga, de que es un regalo que desenvuelves cada día, que nadie puede saber cuándo te lo pueden quitar, cuándo puede acabar eso como un regalo, como una gran sorpresa matutina, todos los días puedes vivir un día más. ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Nos daría otra energía? ¿Otra perspectiva? ¿Otra forma de ver las cosas? ¿Qué creéis? A mí me pasó un día una cosa que intentaré contaros si puedo, porque nunca la he podido contar completamente. Fue una experiencia dentro de la caverna de Altamira y cambió mi concepto un poco de la vida y de la muerte. Se trastocó mi castillo de naipes interior, cada uno tiene el suyo, aunque el mío sea muy con forma de zigurato, de pirámide de Zoser, o no sé cómo deciros, es decir, muy irregular en el aspecto de lo convencional, compuesto por muchos naipes que desde luego no son los habituales o no son los más lógicos. Pero a pesar de eso, uno tiene su castillo, uno tiene su estructura mental, uno tiene su estructura y sus ideas. Y se tambalearon aquella noche oscura de la caverna de Altamira, porque siempre es noche eterna dentro de una cueva prehistórica, y yo pensé y sentí que los enigmas del mundo se abrían ante mí. Y yo durante 3 horas más o menos en soledad y en posición fetal creí de alguna forma que renacía.
y es una de las experiencias cumbres de mi vida, y salí con mucha energía y con una sensación que, repito, espero un día poder contaros, vertebrarla, comprenderla todavía, y pasó hace 7 años ya. Pero yo sentí que todo tenía una especie de sentido, que aunque yo no lo entendiese, comprendía que era demasiado pequeño para entender, que aunque yo no llegase al final de la ecuación terrible, de la pizarra llena de números de lo que es el misterio de la vida, sí era consciente de que algo había y que yo no podía entender, pero esa era una primera parte de la lección. Hay cosas más grandes que tú, hay fuerzas más grandes que tu raciocinio, que tu cerebro y que tus glorias como persona pequeñísima en la larga crónica de la vida. Sentí, al salir de aquella caverna, que la muerte no era tan importante, o por lo menos que no era tan mala. Y claro, luego vienen noticias como esta y también no es que te desarbolen, pero dices, ¡buah! ¡Qué ejemplos más terribles!, ¿no? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué sentido tiene esto? Yo no se lo encuentro. Y el único alivio que tengo, el único alivio que puedo tener, es pensar, volver a ponerme en esa posición y decir, como en la caverna, pero ahora en la buhardilla, y decir, soy tan pequeño que no entiendo. Hay cosas que es que no encuentro ningún tipo de explicación. No entiendo por qué alguien se va con 44 años y 2 niños y una mujer. Por supuesto, imaginaos cuando hay un crimen, ¿no? Cuando hay algo todavía más terrible, ¿no? O cuando uno tarda 5 minutos más en tomarse el café y entonces cuando sales, cuando pasa el camionero que a su vez ha tardado 15 minutos más porque ha discutido con la mujer y se le ha ocurrido cerrar mal el portón del camión y del camión sale una tubería y mata al señor. ¿Cuántas casualidades para una muerte, no? Absurda, aparentemente. Uno no se da cuenta de que vivimos en una lotería permanente y diaria. Quizá porque no sea sano pensar eso, o sí es sano. O sí es sano pensar que cada hora que vives es un milagro y un premio. ¿Te tomarías las cosas realmente igual? ¿Te sumirías en unos profundísimos problemas que te azotan si supieras realmente que en la siguiente hora puedes estar muerto? Claro, ¿quién piensa realmente que a la siguiente hora puede estar muerto? Y esa es una de las diferencias quizá con las antiguas culturas o con los iniciados, me imagino, de las antiguas culturas, porque burros, ignorantes o que se creen sabios, que suelen ser los más ignorantes, habrá habido en todas las culturas. Pero sí he leído mucho en torno a la cadena áurea, aura catena, lo que llamaban los filósofos esa larguísima tradición de los que querían saber qué había detrás, ¿no? Esa larguísima tradición filosófica de los que pensaban que todo cobraba un sentido, que todo tenía una especie de lógica, que el relojero cósmico o la relojera cósmica había diseñado todo esto con unos parámetros muy grandes para nosotros, pero con su profundo sentido. He leído muchas cosas, he pensado en muchas cosas, y es curioso cómo las grandes culturas que incluso nos han dado el conocimiento más profundo, por ejemplo la cultura griega, había una corriente amplísima que fue exterminada con el tiempo porque no interesaba, que eran los que querían morir antes de morir. Morir antes de morir para saber lo que había en ese viaje. Yo no sé qué hay después de la muerte. Ellos seguramente tampoco. Pero lo que sí hay es una pasión, un interés, un entusiasmo de iniciados de todas las culturas que se han transmitido cierta información, de la que ya sabemos muy poco, y que el objetivo de esa información era plantarse delante de las puertas de la muerte. Viajar a estados alterados de conciencia donde se pueda atisbar lo que es el otro lado. Eso me pareció sumamente interesante. ¿Y sabéis por qué? Porque más allá de los fenómenos, como si fuera esto lo importante, no, más allá de lo que se ve o se deja de ver, es la presencia constante de una serie de personas con sensibilidad suficiente para preguntarse qué hay detrás del en vez de la trama, de la tramoya de esta realidad, qué hay detrás de esta extraña aventura de vivir durante X tiempo. Porque hay niños que mueren también. ¿Qué sentido tiene vivir 6 años,
vivir 30 años, vivir 50, vivir 100. Da igual, el tiempo es relativo absolutamente. ¿Qué sentido tiene haber pasado por la vida para luego marcharte a dónde? ¿De dónde viniste y a dónde vas? Bueno, pues ha habido iniciados, repito, en la filosofía, en la ciencia, en la medicina, en la antigüedad del pensamiento, que nunca dejaron de pensar eso. Consideraban que, de alguna manera, teníamos que tener en la vida alguna señal para poder intuir la ventana que iba hacia el otro lado. No os lo voy a negar, a mí el espiritismo, por ejemplo, me parece la forma más grotesca y más desdibujada de estas tradiciones reales. Me parece de lo más sencillo y como para epatar al pueblo, y no creo en el espiritismo burdo, que por lo menos es la imagen que tenemos. No me lo acabo de creer. Me chirría por todos los lados y ahora más. Y sin embargo, con el tiempo, las antiguas tradiciones chamánicas, visionarias, de ensueño, me parecen mucho más importantes. Y tienen todas un hilo conductor. Una de las que más me impresiona, sin duda, es la de los soñadores griegos. Desde que leí En los oscuros lugares del saber de Peter Kingsley, quedé prendado de esa historia. Es un libro que comencé a leer en 2008, curiosamente fue el año de mi revelación en Altamira. No entendí absolutamente nada. Lo volví a leer en 2010 y entendí algo más, porque mi cerebro, mi forma de ver la vida por la experiencia en la caverna ya había variado por mi conocimiento del hombre antiguo. Lo volví a leer en 2013 y lo vi ya impresionante, maravilloso, más cosas todavía que coincidían con mi etapa vital. La última vez fue hace unos meses y el libro me pareció revelador. Es decir, ahí se contaba, como ha pasado con otros libros, algo que yo entendía y que antes era absolutamente incomprensible. Por tanto, es todo un proceso. Los griegos iniciados, los padres de la filosofía, algunos de los grandes padres de la filosofía, que luego fueron apartados, iban a los Esclepeion, se metían en una especie de catacumbas. Era la forma, podía haber sido cualquier otra, pero esta era. Y soñaban, inducían el sueño. Y en el sueño semihipnótico, en ese estado crepuscular que no es ni sueño ni vigilia, ocurrían ciertas cosas. Había ciertos mensajes, había auténticos viajes, casi propio de las sibilas. Se accedía en definitiva a unos mundos que no son de aquí ni de allá, que son como una ventana, como dice el doctor Gaona, ventanas que se abren. Y esos griegos, con ciertas, imagino, conductas y fórmulas que se fueron repitiendo durante mucho tiempo, comprendieron y visualizaron el otro lado, o por lo menos, que es lo más importante, más que si había un genio en la puerta, o había un dios, una diosa, no, eso es absolutamente secundario. Lo importante es que esas personas volvían a la vida, volvían a la vigilia, volvían como en el viaje chamánico, con la certeza absoluta, con la fe recobrada, con la energía total, sabedores de que, claro, su vida no era una mentira, su historia no era una imaginación, más allá de todo lo convencional, más allá de este ensueño de la vida, que a veces parece eso, había una realidad rotunda, había una luz, había unas puertas, había una conexión con lo otro. La historia continuaba. Lo importante, amigos, amigas, creo yo, lecturas de Campbell, de Mircea Eliade, de Culianu, de Harpur, de Kingsley, de tantos pensadores, no tanto pegados a lo fenoménico, investigadores, sino pensadores. Rolf Carballo, te van contando que lo importante es que a lo largo de todo el tiempo, mucha gente más sabia que nosotros tuvo la intuición de que efectivamente esto que es la vida está siendo dominado o por lo menos influido como una gran marea por cosas exteriores que no podemos ni ver ni imaginar, pero que están. La esperanza de que esté algo más después de la vida es muy importante. Esa esperanza la han tenido todos los pueblos del mundo. La han sentido, sin tener una información racional sobre ella. Solamente nosotros, con el progreso científico, que es fundamental, repito, es el tiempo que nos toca, pero solo nosotros, más allá de la ciencia, sino en la persona normal y corriente, que se cree sabia, que es lo problemático, no la ciencia, sino la persona que se cree muy sabia, que todo está bajo control, solo en esta generación última del último siglo y medio, hemos perdido esa conexión, hemos perdido ese vínculo, que será una palabra muy importante en el universo Iker. Se ha roto algo. Ese hombre hiperconectado con la sensación de que forma parte de algo que es pequeño dentro de lo grande que es la existencia, que va más allá de la vida, bueno, pues eso se ha roto y reducido hasta el punto de que ahora mismo solo valientes, muy valientes, por ejemplo Gaona
u otros se atreven desde la ciencia a decirlo. Pero en general, el ser humano hoy teme hablar de esto, teme pensar en esto. Hay algo que nos dice que no hay que pensar en esto. Se ha roto la aura catena, se ha roto la larga historia de los grandes hombres y mujeres que mantuvieron la llama viva de esa especie de encuentros con lo profundo de la vida. Gurdjieff. Tantos otros de los que me gustaría hablaros. Para algunos esto será un rollo infumable, claro, pero yo lo comprendo, porque están en la fase en la que estaba yo antes. Deseosos, como es normal, del dato, del caso espectacular, de la evidencia que están esperando. Y al final, ¿sabéis? Las evidencias puede que estuvieran mucho más cerca de lo que pensábamos. Las evidencias tan cósmicas y lejanas, o tan vestidas de fantasma, o de premonición, o de extraña criatura, que son tan difíciles de atrapar, resulta que estaban más cerca de la cueva rupestre, del templo griego, del documento de los eremitas entre Burgos y Santander que se encerraban en sus cuevas. En la gente normal y corriente, pero con ansia e insensibilidad, resulta que estaba más cerca el mensaje. Que ese sería el título de todo esto, quizá, el mensaje. Gente importante y no importante, sensible sobre todo, de todos los tiempos, ha sentido que este macabro juego y lotería de la vida que no podemos entender con la vida tal y como la vemos hoy, tiene ciertos mecanismos, cierto sentido. Yo estoy convencido de que ese sentido existe. No tengo pruebas, no tengo datos, pero desde que aquel día, aquella tarde salí de la cueva de Altamira, algo no me deja escapar. Algo ronda mi cabeza y mi alma. Creo profundamente en el alma y su trascendencia. Creo en la trascendencia. Creo en que, por tanto, trascendemos. Que no solo somos cuerpo, pero no es un alivio. Yo sé que me moriré un día. A lo mejor, cuando yo no esté físicamente, estas palabras siguen rebotando, guardadas en el archivo acásico de lo digital, escuchándolas otras personas, influyendo sobre ellas, quién sabe, como a mí me ha influido Félix después de muerto, quién sabe. Pero yo estaré ya quizá vagando por otros mundos. Creo en eso. Y creo además, y esto es políticamente incorrecto, y lo creo. Pero lo creo no por creer sin más, sino por todas las lecturas, reflexiones y pensamientos a raíz sobre todo de aquella experiencia en la caverna. Y creo que no puede ser lo mismo. Si has hecho el mal, si has estado sombrío en tu vida, si has acabado con la vida de otros, por ejemplo, yo no creo que puedas ir al mismo sitio cuando empiece el viaje de la trascendencia. Ahora parece que estamos en una sociedad de lo igualitario. Esa palabra tan bonita y tan hipócrita, lo igualitario. Igualar a todos por el mismo rasero. Pero ¿cómo vamos a igualar a todos por el mismo rasero? ¿Es lo mismo quien mata a un niño que el niño que muere? Depende de lo que leas y por dónde van los conductos de la vida, parece casi que sí. Que hay derechos y todo de quien mata a un niño. Como decía Chicho Ibáñez Serrador, ¿quién puede matar a un niño? Por ejemplo, ese nunca, en mi opinión, podrá ir a un lugar trascendente, que es el mismo donde va la gente buena, como la antes nombrada, ¿no? La gente que ha pasado por su vida dejando sonrisas, dejando empeño, ánimo, entusiasmo, dejando bondad. ¿Cómo va a ser lo mismo? La naturaleza yo creo que no hace nada en vano. La naturaleza no hace nada porque sí. La naturaleza va hasta umbrales casi infinitos o infinitos que no entendemos y por eso llamamos sobrenatural. Pero realmente sobrenatural no tiene que haber nada. Todo entra dentro de esto que es la existencia, la naturaleza. Bueno, pues hay áreas, océanos inmensos de naturaleza que no hemos empezado ni a nadar, estoy seguro. Como hay océanos inmensos dentro del cerebro que no hemos empezado ni a descubrir. Pues bien, en la terrible y gloriosa especie humana hay de todo. ¿Me queréis decir que todos van a ir al mismo lugar? ¿Van a tener la misma trascendencia en la luz, habiendo sido en su vida sombras permanentes? Codiciosas, envidiosas, criminales. ¿Va a ser lo mismo? No puede ser lo mismo. ¿Es esperanza de ingenuo? No lo sé. Pero yo creo y siento que es así. Y resulta que todas las religiones, en el fondo, con una imagen que ya casi nadie cree, sobre todo los que son muy sabios, claro, de cielo y infierno, en el fondo te están contando una eterna historia. Desde el principio del tiempo, desde las cavernas, te están contando una eterna historia. Un lugar
para el dolor, quizá para la purga, no lo sé, para todos esos que hacen incluso estas mismas horas, ¿no? Que es lo terrible, dolor en el mundo, dolor terrible, dolor salvaje, dolor diabólico. Para eso habrá un lugar. Yo lo creo, sinceramente. Y también sé, intuyo, que hay una luz primigenia, un algo de donde salió todo, una especie de gran padre o gran madre, y se volverá esa energía. Quien lo merezca se volverá. Eso tendría cierto sentido, ¿verdad? Es el único sentido y la única esperanza que puedo encontrar cuando el azote de la muerte inesperada le pega fuerte a este pequeño humano que soy yo, este ignorante humano con un micrófono hablando a la noche y contando cosas que para la inmensa mayoría, me imagino, serán poco menos que, bueno, disquisiciones sin sentido en un mundo donde hay que pensar en lo inmediato, hay que pensar en lo que tengo, hay que pensar en lo material, hay que pensar que no mueres. Todo va hacia la eterna juventud, el eterno buen aspecto, la eterna satisfacción, lo hemos contado aquí, de las necesidades primarias, más primarias. Todo va a que dejemos de pensar en todo esto. Pero como decíamos, y recuerdo que le escuché la frase tremenda a Fernando Jiménez del Oso, todos tenemos esas dos certezas, que nacemos y morimos. La misma que tenía el hombre de Neandertal o el Homo naledi. No ha ocurrido nada en estos millones de años. Nada nos ha quitado un ápice de duda. Por tanto, cuando mañana o pasado os encontréis con el típico sabio no sabemos de qué, autoconvencido en su vida convencional, de que no puede haber vida en el más allá, de que por supuesto esa vida en el más allá, esa energía, no se puede mostrar en el más acá, ¿por qué no? Cuando sonría y os diga que eso no es científico, que en el fondo tenéis que ver a esa persona como lo que es, como un pobre humano que vive sin saber qué va a ser de él realmente. Como vosotros y yo somos otros pobres humanos, pero que por lo menos estamos preguntándonos cosas. Quizá eso nos otorgue cierta capacidad para cuando llegue el momento o lleguen historias dolorosas, afrontarlo de otra forma. Saber que la muerte existe puede dar una buena dimensión a la vida. Saber que la muerte es una realidad y no esconderla puede darle más potencia y más luz al sentido de tu vida. Se podría decir que hasta la muerte puede darle un sentido a tu vida. No puedes perder mucho el tiempo. No puedes ser muy idiota conscientemente. Haz bien las cosas si puedes. Libra tu propia batalla. Y seguro que tu alma tenderá hacia el bien, yo estoy convencido. Solo en casos abyectísimos, y que tampoco sé por qué ni qué sentido tienen, ocurre lo contrario. Pero el no rehuir las preguntas terribles de la muerte, el no cruzar los dedos y decir lagarto, lagarto, el afrontar ese extraño misterio de la vida y la muerte, puede hacer que temamos menos al vivir. Porque como me dijo un día el doctor Gaona, ese valiente, aquí el problema no es tener miedo de la muerte. Aquí el verdadero problema es tenerle miedo a no saber vivir. El viaje a través de Universo Iker
continúa en radioset.es. Conéctate y descarga todos los podcasts del programa.